Te doy gracias por un nuevo amanecer. Te doy gracias por mi vida. Es hermoso poder volver a respirar y saber que tú me amas. Te doy gracias por devolverme a mí la vida. Ayer estuve muerto, pero la mano de Jesús me levantó y mi cuerpo restauró. Y es que tu amor no tiene fin. Tú cuidas de mí, mi buen Jesús. Conmigo estás, no temeré, en ti confiaré. Tú siempre eres fiel. Bienvenidos a su emisora Un Encuentro con Jesús, un espacio de aprendizaje y crecimiento espiritual. A continuación, te invitamos a que escuches la meditación de la Palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Esperamos que puedas encontrar consuelo y sabiduría, así como la inspiración necesaria para nuestra vida espiritual. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestro caminar, fortalecer nuestra fe y profundizar en la salvación de nuestra alma. Con nosotros el pastor Andradis Peña. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Vamos a tomar unos minuticos cortos. Tranquilos, no se me preocupen, no se me desesperen. En aprender un poco acerca de la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor, mis hermanos. Bueno, ¿cuántos habían extrañado a mi tío Marcos Garzón? Él estaba enfermito, pero bueno, gracias a Dios ya está acá con nosotros. Es una bendición tener a mi tío con nosotros, y a su tocayo Marcos también está por acá con nosotros. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Jonathan, se siente bonito tener a tu mami a tu lado, ¿cierto? Se siente bonito tener a su familia a su lado. Lo he visto hoy muy feliz. Cuando hace sus oraciones le coge la manito a su madre y empiezan a orar los dos. Qué bonito esto, la verdad que cuando nos unimos como una sola carne en un mismo espíritu, hacemos cosas maravillosas y le clamamos a Dios y Dios nos oye, Dios nos responde. Por eso es que hoy vamos a tratar un corto tema que luego lo extenderemos al próximo domingo, sobre cómo se debe orar. Porque hemos hablado y hemos orado, pero ¿cómo se debe orar? ¿Por qué? Lo que decía mi esposa, que a veces oramos y no recibimos. ¿Por qué? Entonces debemos saber cómo debemos orar, cómo debemos llegar a la presencia de Dios. Y Dios nos dejó aquí un ejemplo de cómo debemos orar. Y dice la palabra de Dios que dice: vosotros pues cuando oréis así. O sea, no repitiendo, porque tampoco la Biblia dice que cuando oréis usemos vanas repeticiones, ¿cierto? No repitiendo, sino que este es un ejemplo de cómo debemos orar. Y inicia como: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces cuando yo inicio a orar, le empiezo a decir: Señor, dame pan, dame vida, dame salud. ¿Sí? Cuando yo empiezo a orar, ¿debo empezar así? No. La palabra de Dios es clara y dice: cuando empecemos y oremos, primero hay que mirar la divinidad a la cual nos estamos dirigiendo. Y esa divinidad es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra deidad.
Por eso dice la palabra de Dios que nosotros cuando nos arrodillemos y cuando vengamos a su presencia, primero reconozcamos a quién le estamos pidiendo, a quién vamos a orar. Pero recuerden que aquí siempre hemos dicho que nosotros no nos podemos imaginar a Dios como esa persona que de barba, de cabello largo. No, nosotros tenemos que ir mucho más allá, porque nuestro Dios es mucho más que un hombre. Nuestro Dios es espíritu. Eso lo dice la palabra del Señor. Por eso nosotros no podemos, cuando oramos y a veces sentimos que no sale este techo, pues la culpabilidad es nuestra, no de Dios. Porque nosotros por la fe y por nuestro entendimiento y sabiduría tenemos que saber que es mucho más allá que debemos llegar. Y cuando vamos a clamar, tenemos que clamar a ese Dios grande y poderoso que sabemos que nos va a responder. Pero que primero, cuando ustedes llegan a una casa, ¿qué es lo primero que hacen y llevan un detalle? ¿Se lo guardan y al final lo entregan? No, usted llega de una vez con el paquete y así, vea lo que le traje, ¿cierto? Entonces, así es mismo cuando nosotros nos arrodillemos en la presencia de Dios. Tenemos que primero contemplar y mirar esa deidad, darle esa gloria, darle esa honra. Por eso dice la palabra de Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque nosotros no podemos llegar a pedir, sino que nosotros cuando nos arrodillamos inmediatamente decimos: Señor Dios Todopoderoso, Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, te alabo, te glorifico, te doy la gloria, te doy la honra, porque solo tú mereces la adoración. Cuando nosotros llegamos tenemos que entrar primero a adorar a Dios. Es lo primero que debemos hacer. Y en esa adoración, dice en el verso 10, empieza uno: venga tu reino. Empieza uno a conectarse a esa presencia de Dios. Y empieza uno a clamar: venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando yo digo hágase tu voluntad, estoy permitiendo que Dios sea el que obra en todo en nosotros. Venga lo que venga. Semana difícil esta, ¿cierto? Semana difícil esta, tanto espiritual como material. Difícil. Y a veces uno dice: ¿por qué vienen tantas cosas? Pero uno tiene que entender por qué vienen. Nosotros esta semana estamos haciendo entrevistas de trabajo para algunas personas y con mi cuñada estábamos en esa tarea y nos fuimos a la oficina y nos quedamos ahí y dijimos: Señor, vamos a orarle al Señor para que Dios ponga las personas que van a estar trabajando con nosotros en nuestro camino. Y nos pusimos a orar con ella ahí y oramos. Y oh sorpresa, que cuando terminamos la oración, todo el mundo nos canceló. Todos los que iban a venir a la entrevista nos cancelaron. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pedí yo? Que todo el que viniera fuera bendición para nosotros y fuera bendición para el trabajo. Y ya habíamos entrevistado a esas personas el día anterior. Venían para capacitación. Y cuando le oramos al Señor así, oh sorpresa, empezó a sonar el teléfono. Qué pena con ustedes, medio llamaron de otro lado, qué pena, no sé qué, ceros, quedamos en ceros. Y entonces uno dice: Señor, pero acabamos de orar. Pues sí, ustedes estaban pidiendo mi ayuda. Yo le evacué y le limpié todo lo que de pronto iba a hacerle daño a su trabajo. Pero en eso uno debe aceptar la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Porque siempre que decimos al Señor: ¿por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre permanezco triste? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué me llega si yo soy un hijo tuyo? Entonces, cuando vienen esas cosas a nuestra vida, nosotros debemos entender que si nosotros hemos clamado al Señor y le hemos pedido a Él, debemos aceptar su voluntad. Por eso la palabra de Dios dice: venga tu reino. Por eso la palabra de Dios dice: primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y después lo demás será añadido. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Diciendo: venga tu reino, me interesa es tu reino primero. Y hágase tu voluntad, no la mía,
sino hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estoy permitiendo que Dios sea todo en todo. Pero entonces ya hemos aprendido dos cosas. Primero, que cuando yo clame al Señor, ¿qué es lo primero que debo hacer? Amén. Exaltarlo. ¿Qué más? Pedirle que me dé pan. Señor. Amén. Hacer ese reconocimiento a Dios. Lo primero que yo hago es doblegarme ante tu presencia y aclamar, decir lo grande que es nuestro Dios. Y después de eso, ¿sí qué? Pedimos que venga tu reino y que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Luego de que ya hemos, y eso no es cuestión de 3 segundos. Yo creo que cuando uno tiene agradecimiento con Dios, uno se desborda en halagos por nuestro Dios. Y hay veces que nos sucede que no, a veces digo, pero es que me arrodillo y son 3 palabras y ya empiezo a bostezar y a pensar en otras cosas y me desconecto facilito. Es que para nosotros esta carne doblegarla es difícil. Arrodíllese y usted verá que eso 3 segundos y usted quiere sentar ya. Pero cuando usted tiene un propósito, cuando en nosotros hay agradecimiento, doblamos estas rodillas a la presencia del Señor, y cuando usted menos piensa, se pasó media hora y ni te diste cuenta, porque te conectas con el Señor. Lo importante de la oración es que haya una comunicación. Si no hay una comunicación, es como si usted estuviera hablando con esa pared y la pared no le va a responder. Pero si usted sabe que está hablándole a tu Padre eterno y sabe que le dice todo lo que en su corazón hay, allá también va a haber una respuesta para ti, de tal forma que puede pasar el tiempo en la presencia de Dios y tú no te das ni cuenta. ¿Por qué? Porque estás viendo por fe al Señor cara a cara y hablándole y contándole lo maravilloso que Él es para nosotros. Porque nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es majestuoso, nuestro Dios es poderoso. Aleluya, aleluya. Cuando reconocemos verdaderamente esa presencia de Dios, cuando nos metemos en su presencia, es algo diferente. Uno cuando se arrodilla o le ora al Señor, hay algo diferente. Y pueden bajar lágrimas por tus ojos, pero no son de tristeza, son como de alegría. Porque uno a veces cuando está en la presencia de Dios, uno se desborda en su presencia, que uno quisiera gritar a voz en cuello y decir lo maravilloso que es nuestro Dios, pero es porque hay una comunicación. La oración es la forma que nosotros tenemos para comunicarnos con el Señor. Muchos dicen que la oración la comparan como el celular, que es la forma de comunicarse con todo mundo. La oración es esa herramienta que nosotros tenemos en este mundo para comunicarnos con nuestro Dios. Y qué bonito que cuando uno comunique a Dios también haya una respuesta. Pero para que haya una respuesta debemos saber orar, debemos saber a quién estamos orando, debemos saber a quién estamos invocando y debemos reconocer y creer que ese Dios tiene todo el poder para respondernos. Dice la palabra de Dios que después de esto, en el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok, ya entraste en la presencia de Dios, le diste la gloria. Entonces empiezas a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero digamos que es necesario la alimentación para nuestra vida. Pero más importante lo que sigue en el verso 12: perdona nuestras deudas. En ese proceso tenemos que nosotros, mire, nunca, si este es el ejemplo que Dios nos dejó para la oración, nunca omita este paso de pedirle perdón a Dios. Nunca lo omita.
Porque si tú estás orando bien al Señor, estás en su presencia y le estás diciendo: Señor, venga tu reino sobre mí, haga su voluntad, pero también perdona mis pecados. Que cuando yo tenga esa oportunidad de orar y pedirle al Señor, yo me levante libre de pecado, porque qué difícil es andar y caminar con el pecado al hombro. Nadie es feliz cometiendo pecado. Nadie. Vive esclavo del pecado. Pero qué bueno cuando uno le dice al Señor: perdona nuestras deudas. ¿Cuáles son las deudas? No estamos hablando de una parte económica. No, todas nuestras faltas que de diario cometemos. Maldecimos, somos iracundos. ¿Qué más? ¿Qué más es el hombre? A ver, que necesitamos que Dios nos renueve. ¿Qué más? Olvidadizos de la palabra de Dios. Eso creo que les pasa a muchos. Hay muchas cosas que en nuestra vida nos aculpa. Nos aculpa cuando no vivimos una vida transparente con Dios, cuando se vive en pecado, en fornicación, adulterio, robos, pleitos, envidias. Porque hay mucha gente que vive de envidias y eso es pecado. Ven que el impío prospera y ¿por qué a él sí, a mí no? Pero vaya a ver al futuro. ¿Qué va a pasar con el impío? Que puede que tenga todo el dinero en sus bolsillos, pero le espera una condenación eterna, mientras a ti te espera una vida eterna en Cristo Jesús. Nuestro pago no es aquí. Aquí tú no vas a recibir un pago de este mundo. Aquí vas a recibir desprecios, humillaciones a todos, porque nosotros somos enemigos de este mundo, pero nosotros somos hijos y amigos de Dios. Por eso este mundo no nos conoce y ese mundo nos desprecia. Y por eso esta semana tuvimos una semana dura y pesada, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos a Dios, pero cuando nos metemos en su presencia, en la presencia de Dios, hay regocijo en nosotros, hay paz en nosotros, hay alegría, felicidad en nosotros, porque nosotros cuando nos metemos en nuestro mundo, que nuestro mundo es celestial, en nuestro Dios encontramos esa paz. Mientras que el que sigue el mundo encuentra la paz por momentos, encuentra la paz cuando escucha: ay, esa canción tan bonita, y se la baila y la canta, pero vuelve a su realidad. Cierto, esta mujer, ¿por qué me dejó si yo era tan bueno? ¿Por qué me desprecia todo mundo? ¿Por qué me fue tan mal en el trabajo? Tantas cosas que luego vienen a nuestra vida, porque este mundo te mantiene así, chum, arriba, abajo, arriba, abajo. Y en esa aparente felicidad luego se convierte en tristeza. Y luego estás nuevamente sonriendo y luego estás en tristeza. Pero nosotros que conocemos a nuestro Dios, a veces estamos en tristeza, pero gozosos en Cristo. Porque nuestro Dios es en todo en nosotros. Y por más difícil que tengamos una semana, mire que hoy estamos gloriosos, levantando nuestras manos a la presencia de Dios y siendo victoriosos en el nombre de Jesús. Y el que no haya tenido dificultades esta semana, que levante la mano. Yo creo que todos hemos tenido dificultades, todos, hasta de pensamiento. ¿Cuántos pensamientos vienen a nuestra vida? Todo el tiempo. Eso es un bombardeo bravo, todo el tiempo. Entonces, ¿no necesito yo descargar eso también? Qué bueno que cuando yo me meta en oración a Dios, yo le pueda añadir: Señor, en tus manos entrego todo mi ansiedad, entrego todo mi pecado, me levanto libre en el nombre de Jesús, entrego todas mis cargas, que no haya nada, que cometí una mentira y ahora esa mentira la tengo que llevar de aquí hasta donde pueda y no se den cuenta. A ver, ¿qué hay de la tierra al cielo oculto? Nada, todo se sabe. Y sea hoy o sea dentro de 10 años, pero se sabe.
Y el que logre sostener una mentira 10 años, campeón mundial. Porque dice que más rápido cae un cojo, un mentiroso que un cojo. Entonces, nosotros debemos vivir descargados y tranquilos. Y para eso, el Señor nos dice aquí por medio de su ejemplo, que le digamos al Señor que perdone nuestras deudas. Qué difícil es cuando el hombre no tiene en quién descargar la deuda, sino que la carga y la lleva y la lleva. Y esta semana que, mejor dicho, si yo les contara, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de sonar mi teléfono mucho y de hablar con muchas personas esta semana, con situaciones difíciles en su vida, con cargas pesadas. Pero qué bonito que siempre Dios le pone a uno en su corazón palabras de sabiduría para que uno dé consuelo a las personas. ¿Ustedes tienen problemas? Todos tenemos problemas. Y pequeños, grandísimos. Pero si usted me cuenta su problema, a mí digo, no, pero si no es tan complicado, pero usted lo ve gigante. No difícil de salir. Y alguien viene y te dice, como el caso de mi hermano Níder, perdón, te pongo ejemplo, él tenía problemas con su carro fuerte. Y todos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Cambiarle la caja al carro era la solución. Ahora tiene su carro y lo lleva tranquilo de un lado a otro. Pero él en su momento desesperado, me sacaron más plata, me quitaron esto y esto, volvió y se dañó, quedó peor y todo esto. Y ve uno un mundo pero incalculable y difícil de uno salir. Pero por eso también la Biblia nos muestra que oremos los unos por los otros y que también nosotros seamos ese consejo a las personas, que traigamos paz y descanso a las personas, no traigamos antes como a aumentarles esa carga, sino que le ayudemos a llevar la carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Y a veces vemos el evangelio como tan difícil, pero la palabra del Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero solo cuando nosotros confiamos en el Señor y depositamos esa carga en sus manos. Él la lleva. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Clamar a Dios. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué difícil es perdonar al prójimo o al enemigo. Qué difícil. Es difícil. Pero igual, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si uno tiene que amar al prójimo, tiene que ¿qué? Perdonar. Cuando uno hace esto, no se siente uno como siempre tengo que yo bajar, siempre tengo que pedir perdón. No se siente uno como algo que no se siente bien. No, se siente uno tranquilo porque uno se soltó esa carga y se la entregó. Ya como quien dice, si usted me quiere perdonar es problema suyo, pero yo ya le pedí perdón, así no le deba nada. Entonces eso nos manda el Señor, que yo en esta oración, en esa misma oración, yo pueda decirle, Señor, dame la oportunidad de llegar a mi enemigo y pedirle perdón. Pero es en esa misma oración que uno toma la fuerza y la valentía para ir y hacerlo. Porque hágalo con sus propios medios y usted no lo puede. No, pero ¿por qué yo siempre? ¿Por qué el orgullo entra a su vida? Es que yo soy fulano de tal. ¿Cómo yo voy a pedir perdón? Él fue el que falló, que venga él. No. El Señor nos ordenó que fuéramos y que te perdonáramos a nuestros deudores. El Señor dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie. El que tienta es el enemigo. Entonces, por lo tanto, dice la palabra, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. A Job, Dios permitió que Satanás lo tocara y de una forma inimaginable, que creo que cualquiera de los hombres que vivimos hoy en día, hombres y mujeres que vivimos en Dios, creo que no tuviéramos el mismo alcance de soportar todo lo que vivió Job. Pero aún así, Dios permitió que el enemigo fuera y lo tocara. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Job. Dios conoce nuestro corazón
Y Él hasta un cierto modo permite que el enemigo tome, haga esto, piense esto, mire, ahí está. Hasta cierto modo Dios lo permite, pero porque Él también conoce hasta dónde nosotros somos capaces de llegar. Entonces, dice la palabra de Dios que no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Después de que hacemos este proceso en la oración, terminamos con el adorno y el broche de oro. Porque sabemos y reconocemos que esa oración que estamos haciendo, Dios la va a responder. Entonces, como Dios responde nuestra oración, nosotros, el Señor nos dice que porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, empiezo yo adorando a Dios y lo termino adorando. Pero en medio de esa adoración, tanto al inicio como al final, yo le doy la gloria, la honra por todos los siglos. Los que vivimos agradecidos con Dios lo hacemos, porque Dios nos ha sacado de la inmundicia del pecado. Y la Biblia dice claramente que el pecado es una inmundicia. Por eso nosotros vivimos agradecidos con Dios, que Él nos sacó de esa inmundicia de pecado. ¿O cuál hombre del que haya estado en el mundo se siente feliz y saca pecho de haber hecho lo que hizo en el mundo? Al contrario, da vergüenza que lo hubieran visto aún en muchas, o los hubieran visto, porque gracias a Dios no saco nada, no digo porque, pero bueno, gracias a Dios no he podido llegar a cosas profundas, que por lo menos me vieran borracho tirado en ningún lado. Bueno, gracias a Dios no sé qué es una borrachera, y le doy gracias y la gloria a Dios por eso. Pero sé que muchos lo han vivido y han tocado el fondo, lo más inmundo, lo más al foso, más el lodo más horrible que puedan encontrar. Han tocado fondo y yo lo he visto. Pero ellos al final, cuando encuentran a Jesús, se les da como que no quieren ni recordar lo que antes fueron. Dice una canción eso: no quisiera recordar lo que antes fui, cuando me encontraba esclavo en el error. ¿Qué más sigue? Mi tío Marcos creo que la sabe. Muchas veces con mis obras te ofendí, y en mi mente platicaba con mi error. Me avergüenzo el día. Se me olvidó. Hasta ahí llegó. Pero sí es una canción muy bonita que nos muestra el ejemplo de lo que cuando Dios entra en nuestra vida no nos avergonzamos del pasado, somos orgullosos de nuestro presente. Somos orgullosos de nuestro presente. Y nosotros aquí, como hablaba mi hermano Juan Pablo, buscamos cada día de alguna otra forma la perfección en la santidad de Dios. Y para eso debemos orar. Y para eso debemos tener una comunicación muy cercana con Dios. Si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, debemos doblar nuestras rodillas, tomar decisiones. Que la vida no tome decisiones por nosotros, que nosotros tomemos las decisiones. Que si nos equivocamos, nosotros mismos somos conscientes de lo que estamos haciendo, y no que hayan errores y equivocaciones porque la vida tomó la decisión por mí. La mejor decisión que el hombre hoy en día puede tener para su alma es tener a Cristo en su corazón. Yo soy fiel testigo de muchos momentos difíciles como humanos pasamos en esta tierra, pero qué bonito cuando Dios está en nosotros, que nos da nuestro consuelo, la paz. Y cuando encuentro yo eso, cuando doblo mi rodilla a la presencia de Dios y pido su bendición. En la oración hay poder. En la oración hay poder. Y no aprovechamos. Por eso nos es difícil arrodillarnos a orar. Porque sabe el enemigo que si tú te arrodillas e invocas el nombre del Señor Jesucristo, Dios responde tu necesidad, Dios responde tu petición. Pero ¿cómo nos cuesta orar? Pero muchas veces porque desconocemos cómo hacerlo. Pero hoy hemos aprendido cómo debemos hacerlo, ¿cierto? Entonces cuando oremos al Señor, siempre empecemos a invocar ese nombre.
ese nombre que es sobre todo nombre, que en ese nombre hay todo poder, arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, en ese nombre hay todo poder. Entonces, cuando entremos a su presencia, siempre lo primero que debemos hacer es invocar su nombre. Padre mío, Señor Jesús, con esa devoción y mirando por fe al Señor, porque qué importante también es tener fe en el Señor Jesucristo. Bueno, la predicación dura 1 hora más, entonces apenas estamos iniciando. Pero lo voy a dejar hasta aquí, tranquilos, porque ya el tiempo pasa. Pero tenemos hasta una vigilia, donde vamos a tener toda la oportunidad de entrar en su presencia y aprovechar esos tiempos. Porque y dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, vamos a aprender a orar en grupo. Porque una cosa es cuando tú oras solo, otra cosa cuando oras en grupo. Y la palabra de Dios nos muestra cómo debemos hacerlo. Y cuando estamos en grupo, siempre tiene que haber uno que lidera. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Quién lo sacó? ¿Quién? Sí. Fue el Señor Jesús el que lo sacó. Eso es como quien dice, ¿cómo es ahí? Hay uno, bueno, se me olvidó en este momento, pero hacen una pregunta que, ¿quién fue? No, se me olvidó. Era un tema ahí con Moisés y Noé, que siempre preguntaban que ¿cuál fue el nombre? ¿Cómo? Algo así como que quién fue el bueno, para la próxima se los traigo para no enredarnos acá. Pero entonces, Dios fue el que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero usó un nombre. ¿Y ese nombre quién es? Moisés. Y ese era el que Dios ordenaba y le decía qué debía hacer el pueblo en cada una de las situaciones. Por lo tanto, muchas veces cuando tuvieron problemas en el desierto el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Clamaban a Moisés. Y Moisés iba y clamaba a Jesús, al Señor, a Jehová. Y aún así Moisés le decía a Jehová: Señor, el pueblo tiene sed. Señor, el pueblo tiene hambre. Mire, Señor, vienen los egipcios. Señor. Amén. Amén. Y por eso es el Señor Jesús. Amén. Así es. Y aun cuando Moisés clamaba a Jesús o a Jehová, ¿qué decía Jehová? ¿Por qué clamas a mí? Cuando estaban frente al mar y no podían ir hacia ningún lado. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Usted tiene el poder de hacerlo. ¿Cómo nosotros adquirimos poder también? Doblando nuestras rodillas a la presencia de Dios. Así que la oración es poder de Dios. Es una comunicación directa con Dios, pero hagámoslo con entendimiento. Así que hoy en día, cuando ya después de lo que acabamos de escuchar hoy, si nos arrodillamos a orar y duramos 1 minuto, ¿sabe qué? Peguémonos un coscorrón. Diga, no, concéntrese, que usted está desconcentrado. ¿En qué anda pensando? ¿En el almuerzo? No, señor, usted está orando. Y cuando oremos, no mezclemos temas. No, Dios es un Dios de orden. Y la palabra de Dios lo dice, Dios es un Dios de orden. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿por qué lo empezó a crear? Porque Él llegó y miró, ¿qué dijo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué observó Dios? No, ¿qué observó Dios cuando estaba la tierra? Que estaba desordenada y vacía, desordenada. O sea, estaba desordenada. Por lo tanto, Dios es un Dios de orden. Por lo menos, ¿qué hizo el primer día? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 verso 2: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. ¿Cierto? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Entonces, por lo tanto, en lo que primero creó Dios fue la luz. Y de ahí arrancó.
empezó. Después empezó el firmamento, luego creó la tierra, el agua, todo lo que creó nuestro Dios, que ustedes los que tienen los que tienen los papitos que tienen a sus hijos aquí, llegue y pregúnteselos hoy, que hoy les están enseñando eso en la clase a sus hijos. Así que vaya, dígale, mi hijito, ¿qué fue lo que Dios creó en el tercer día? Y el niño se lo va a saber responder, porque ya gracias a Dios tenemos 2 profesores allá que están con nuestros niños enseñándole la creación de Dios. Y a veces, y mira que desde el principio, por eso la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, su palabra nunca está vacía. Mira que hoy aprendimos que Dios es un Dios de orden también. Y lo dijo en el segundo versículo del libro de Génesis. Que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, cuando oremos al Señor, no arranque a pedirle de atrás para adelante. No, dele un orden a su oración. Y cuando usted le da un orden a su oración, usted está concentrado en lo que está haciendo. Cuando usted mezcle arepas con vino y mezcle el sancocho de pescado con un ajiaco y un jugo de qué podemos, el jugo más extravagante que pueda existir. Esa combinación, mejor dicho, corra para el baño. Y realmente no te va a servir. Mira que nomás hasta ahí no sabemos a veces combinar las frutas. No todas las frutas se pueden combinar. Hay unas frutas que se combinan y son sabrosísimas. Pero usted combínelas mal. Métale pitaya y métale aguacate y métale una cebolla. ¿Y qué va a pasar con su estómago? Pero si usted sabe combinar esas frutas, usted va a recibir antes alivio para su cuerpo. Por lo tanto, así también es la oración. No mezcle. Simplemente inicie una oración en orden para que podamos recibir respuesta de Dios. Es en orden. Hasta en eso debemos ser nosotros aplicados. Porque a veces no recibimos cosas porque le estamos diciendo, Señor, tú eres bueno. Señor, este dolor bravo que tengo aquí. Y ni siquiera le he dicho gracias. Sino que inmediatamente arrancamos a pedirle. Y de un momento usted está pidiendo y de un momento a otro usted se desconectó y pensó en otra cosa y el Señor, a ver, vuelva otra vez. Venga, otra vez arranquemos. Padre amado, Señor, ahora sí voy con toda, Señor. Ahora sí estoy aquí, mejor dicho, concentrado contigo. Y 5 minutos y otra vez está por allá en otro tema. Por eso usted se levanta y se va y se siente vacío y no ve que no resultó nada en su vida. ¿Por qué? Porque mezcló un sancocho bravo. Entonces, con el Señor debemos hacer las cosas en orden. Y seguro que vamos a seguir aprendiendo. Y vamos a ver que Dios oye la oración. Oye la oración. Colóquense en sus pies, mis hermanos. Y le damos gracias a Dios porque Él nos permitió estar en este lugar. A todos los que vinieron y nos visitaron, sean siempre todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Dios bendiga sus vidas. Lo que podemos nosotros dejarle a ustedes es este Dios hermoso y grande, divino, que ha cambiado nuestra vida y que cambia la vida de cualquier ser humano que quiera aceptarle. Dios no se va a meter en nadie si nadie le permite. Si nadie permite que Dios entre a su casa, créame lo que Dios no va a entrar. Pero si alguien permite que Dios entre a su vida, usted va a tener paz y tranquilidad para su vida y su corazón, y va a ser bendecido. Y sobre todo, va a ser heredero de la vida eterna. Entonces vamos a orar y le decimos al Señor que Él nos siga ayudando para crecer en su camino. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre amado, porque tú en este momento nos has permitido, Señor Jesús, tener estos momentos de prédica de tu palabra, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre amado, porque tú cada día nos enseñas, Señor Jesús, tu palabra. Señor, permítenos ser hacedores de la palabra tuya, Señor Jesucristo. Que podamos cada día, Señor Jesús, llegar ante tu presencia, Señor Jesús, con cántico de alabanza, con adoración a ti, reconociendo lo grande y maravilloso que eres tú en nosotros.
Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, a poder dominar esta mente, Señor, a dominar la carne, Señor, para que tu Espíritu, Señor Jesús, esté por encima de esta carne y podamos tener una comunión en armonía contigo, Señor Jesús. Sé, Padre amado, que tú respondes la oración del justo, Señor, pero ayúdanos, Señor, y perfecciónanos en pedir siempre en favor tuyo, en el favor nuestro, para bendición de nosotros, Señor, a tu nombre y a tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Ese aplauso a Jesucristo. Amén. Unos minutos de reflexión con nuestro pastor Andradis Peña. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos tu emisora favorita, Un Encuentro con Jesús.